Muy bien, muy bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día vamos a dar inicio al tema cáncer de esófago. Pero antes de ingresarmos a cáncer de esófago, simplemente vamos a pasar para lo que son los avisos, ¿no? Acerca de las tareas de ustedes. En la plataforma, ¿cierto? En la plataforma, para ustedes existen dos tareas. Ustedes van a ir donde dice proceso patológico, ¿cierto? Ahí dice proceso patológico. Y ustedes van a estar enviando las tareas pendientes de ustedes, ¿no? Primero el taller colaborativo, donde tienen los temas, ¿no? Examen clínico, medicina basada en evidencia. Ese es el primer trabajo, ¿no? Ustedes van a enviar por acá, ¿cierto? Y donde dice revisión 2 es los segundos temas, ¿no? Que fueron sorteados. Y a los dos tienen fechas adequadas para ustedes, ¿cierto? Y vamos a estar enviando ahí dentro de lo que es en cada uno, ¿ya? Hay una fase de envío, ¿cierto? Tiene hasta el día 15, ya a las 0 hora, para estar enviando los trabajos. Luego ustedes van a estar recibiendo 2 o 3 trabajos de otros compañeros de ustedes, del mismo grupo, para ustedes hacer la corrección, ¿ya? Y tiene las instrucciones de la corrección, cómo ustedes deben hacer la corrección. No es simplemente dar la nota, ¿no? Tienen que poner los comentarios y el motivo por qué se está dando la nota o por qué se está retirando la nota, ¿ya? Bajo los parámetros. De acuerdo a los parámetros, ustedes tienen que hacer esta evaluación, ¿ok? Y a partir de la evaluación, ustedes tienen hasta el 19 de abril, ya hasta el 19 de abril a las 6 de la mañana, ya a las 6 de la mañana para poder estar eh, haciendo esta evaluación, ¿cierto? Después de ese plazo, una vez que se cierre el plazo, por ejemplo, si ustedes no envían el trabajo, ya no tienen más oportunidad, ¿no? Visto que tanto tiempo nosotros tenemos y seguramente ustedes ya tienen listo para enviar la tarea, ¿ok? ¿Cierto? Muy bien, déjame preparar acá una cosa. Entonces, acá dentro de las tareas pendientes que ustedes tienen que enviar, existe lo que es la revisión 2, ¿no? La revisión 2 es la parte donde dice la fisiopatología de las enfermedades, ¿no? Algunos síntomas y otras cosas. Y dentro, acá mismo, dentro del proceso patológico, ustedes van a ver en el menú proceso patológico, ahí tiene grande, ¿no? El proceso patológico. Ustedes van a ingresar acá abajito donde dice actividades del tema, ¿no? El tema del taller es el tema, el primer trabajo, ¿no? Que ustedes hicieron. Y la revisión sería la segunda parte. Ya igualmente, ustedes tienen fecha de envío, tienen fecha para estar enviando eso. Tienen desde el día de hoy, ¿no? Hasta el día 15 de abril, 0 horas para poder estar enviando los trabajos, ¿ok? Y posterior a esta fecha, a esta hora, ustedes van a estar en la fase de evaluación, donde ustedes igualmente van a recibir un trabajo en su plataforma de un compañero de forma automática para hacer la corrección. ¿Ya? Y ahí consiste en lo que es la revisión 12. Ustedes de igual manera van a estar haciendo la corrección. ¿Ya? Y visto que eso, ustedes tienen que sí o sí enviar. Ya una vez que pasa el plazo, ya no hay como enviar, no hay como poner nota.
Y la nota consiste de que 50% de la nota es el trabajo que ustedes hicieron y 50% de la nota de ustedes es la evaluación que ustedes hacen en un trabajo de un compañero. ¿Ok? Entonces, recuerden, esas son las notas de las prácticas de ustedes. Entonces, seguramente están bien hechas por el tiempo que ustedes tuvieron, por todas las instrucciones que ha recibido. Seguramente ya están bien hechas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase de hoy consiste del tema del CA de esófago. Ya vamos a ver ese tema acerca de lo que es el CA de esófago. Maravilha. Bien, el CA del esófago, ¿no? Como nosotros vimos anteriormente, es una condición, ¿cierto? Es una condición patológica en la cual nosotros podemos simplemente observar algunas situaciones, ¿ya? Algunas situaciones en la cual ese CA es proveniente, no mayormente, de algunos casos de un reflujo gastroesofágico, viene proveniente también de lo que es un reflujo, ¿no? Gastroesofágico, viene también lo que es los espasmos esofagiano difuso, ¿cierto? También viene lo que es en relación a un esófago de Barré, ¿no? Esófago de Barré. Y, consecuentemente, también de una acalasia, ¿no? Todo eso son mecanismos fisiopatológicos que podem cursar um câncer de esôfago, certo? Nunca vamos descartar nenhuma possibilidade. Sempre pode ter eventos que simplesmente vão prejudicar lo que é esta, este aparecimento de uma enfermidade, certo? Esse tema que nós vamos ver ahorita, já não vamos entrar em bastante detalhes acerca de lo que es la fisiopatología más estricta, sino que el cáncer de esófago es una complicación de todas esas otras enfermedades que nosotros estudiamos, ¿no? Del ERG, de lo que es el esófago de Barré, lo que es el espasmo esofagiano difuso, lo que es la acalasia, ¿cierto? Es una complicación. Del punto de vista epidemiológico, ¿no? Cerca de 1% de los casos en Estados Unidos cursa com algum tipo de neoplasia, ou seja, o próprio câncer, não? E a sobrevivência global, não, a los 5 anos é inferior a 10%. Ou seja, em um período de 5 anos, as pessoas que têm CA de esófago têm solamente 10% de probabilidade de ter uma vida, manter a vida, ¿ya? Quanto à etiologia e fatores de risco, não? Etiologia e fatores de riesgo nosotros ya conocemos y cansamos de hablar, ¿ya? Los principales factores de riesgo, alcohol y tabaco. Alcohol y tabaco. Personas que tienen un perfil ansiosa, personas que tienen un perfil en la cual nosotros podemos identificar en esos pacientes situaciones de estrés cotidiano, ¿ya? Personas que no se alimentan en una cantidad adecuada, personas que comen demasiado, personas que no tienen una buena postura, no tienen una buena conducta pos alimentarse, ¿ya? O sea, come mucho en la noche, come comidas gordurosas, llenas de grasa, ¿ya? Y no sigue una dieta adecuada, ¿cierto? Ahora, quanto a fatores de risco, además de isso, não? Proveniente de acalasia, proveniente de espasmo esofagiano difuso, outro proveniente de um reflujo gastroesofágico. Também nós vamos ter como fatores, já, lo que é o carcinoma epidermoide, certo?
claro, viene de lo que es el Bahé, ¿ya? Y también los déficits de vitaminas y minerales, ¿cierto? Déficit de vitaminas y minerales. Bien, entonces dentro de esos factores no tenemos a hipovitaminose y también la baja cantidad de ingesta de minerales. Bien, dentro del consumo de álcool tenemos eso, demonstra que no es cancerígeno, pero contribuye para las carencias nutricionales. O sea, cuando existe la presencia de alcohol dentro del organismo, el organismo va a intentar filtrar, va a intentar eliminar el alcohol y se olvida de simplesmente absorber nutrientes, ¿ya? Se olvida de absorber nutrientes. Entonces causa la carencia de minerales, ¿cierto? Ele também vai cursar com elevados contenidos de nitrosaminas, certo? E o tabaco é um efeito mais nocivo e vai ter uma sinergia quando utilizado de forma concomitante com o álcool, não? E sempre é meio que lógico, sempre são amigos os dois, não? Ou se a pessoa bebe, seguramente a pessoa fuma, e se a pessoa fuma, seguramente a pessoa também tem uma grande probabilidade de estar consumindo bebidas alcoólicas, certo? As enfermidades não, que cursa com maior risco de aparecimento de câncer de esófago seriam 14% la calásia, já? Já sabem os mecanismos fisiopatológicos e etiológicos que cursa para uma calásia. A outra seria a estenose esofágica crônica por cáusticos, não? Ingestas de cáusticos. Já há pessoas que vocês podem saber nosotros podemos provocar una esofagitis erosiva. Por ejemplo, hay personas que quieren se matar, quieren morir y simplemente se toma gasolina, por ejemplo, ¿ya? Se toma veneno, entonces provoca ese tipo de estenosis, ¿ya? Y la otra sería la esofagitis crónica, ¿ya? Ahí tenemos una endoscopía con una imagen visual en la cual podemos observar esas características, ¿no? Eritematosa em toda a mucosa del esófago, certo? E praticamente 75% de los pacientes anteriormente ha cursado com uma esofagitis crônica. Bem, existem outras situações já que também pode complicar acerca del el CA de esófago, ya muy relacionada con los reflujos y las carencias nutricionales, relacionadas também com o síndrome de Pumper ou Vinson, lactiloses e, sobretudo, o que é a enfermidade celíaca. ¿Certo? Bien, ya hablamos, ¿no? Acerca del consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Tenemos aí uma população de 40% que vai apresentar adenocarcinomas e isso é fator predisponente para o aparecimento de CA de esófago. O outro seria o esófago de Barré, não? Que é um fator de risco mais importante para o aparecimento de CA de esófago, não? Sino que é um dos mecanismos mais plausíveis, los que son más concordados por los autores, ¿ya? Y eso nosotros aprendimos el día de ayer acerca de las teorías, ¿no? Entonces es una de las teorías que se ha transformado en hipótesis y esas hipótesis son comúnmente testadas, ¿ya? Y en la cual esas situaciones simplemente pueden cursar con el CA, ¿ok? Del punto de vista de la biología molecular, el carcinoma de esófago es una consecuencia de mutaciones de genes supresores y procto-oncogenes, ¿no? Además también de tener una alteración celular, ¿no? Como hablamos de esófago de Barré, existe una alteración celular. Y a nivel de la célula, son mutaciones de genes supresores, ¿no?
Existen también las deleciones más frecuentes de los cromosomas 3p4, 3p14, 11 y el 12. Amplificación de la 11 que 13 hasta un 20% de los tumores esofágicos. Y también la mutación del P53, que va a provocar carcinomas in situ y también va a provocar lo que es el esófago de Barré. Dentro de la parte clínica, ¿no? El paciente va a presentar comúnmente como síntoma principal disfagia, ¿cierto? Un 90% de los pacientes va a tener disfagia. Entonces, dentro de los mecanismos fisiopatológicos, el paciente va a sentir un incómodo cuando come, va a sentir un dolor y el paciente puede referir, ¿no? Una disfagia, ¿cierto? Y también esta disfagia es de aparecimiento, es de evolución lenta, ¿cierto? Y empieza a tener una disfagia para los sólidos, pero con el pasar del tiempo, también para los líquidos, ¿ya? Un tiempo de evolución podemos observar ahí con los pacientes de inicios progresivos que varía de 3 a 6 meses. Existe também a perda de peso, não? Perda de peso. Recuerda que eu disse na primeira classe de esôfago, sempre que nós encontramos paciente com disfagia e perda de peso em aproximadamente alguns meses, nós vamos pensar em CA. Agora, se pensamos a longo tempo, de um ano mais ou menos, que viene perdendo peso, já nós vamos pensar que seria uma calase, certo? Pero um início brusco, progressivo de perda de peso associado à disfagia, sim ou sim devemos pensar em CA. Aí também a presença de uma adenofagia, já, em 50% de los pacientes. Aí também a presença de regurgitação de alimentos, halitoses, dolor retroesternal e queimação. Existe também o aparecimento de lo que é uma hipersalivação, certo? Pneumonias provocada por broncoaspiração secundária a uma estenose esofágica ou simplesmente por uma regurgitação, certo? E quando a enfermidade avança? Quando a enfermidade avança, nós vamos ter a presença de hematemeses, que seria a presença de sangue, pero um sangrado hemorrágico digestivo alto, já? Uma hemorragia digestiva alta, que é a hematemeses, já? Agora, esta hematemese, este sangrado que está saliendo por los vómitos, ¿no? Que nós podemos observar em la evolução clínica del paciente, é proveniente, ¿no? Qual seria a causa desse sangrado? Seguramente é por uma ulceração ou um sangrado ou uma ruptura de vena em el carcinoma, ¿ya? Ou por algum tipo de massa tumoral ou por algum tipo de fístula aortoesofágica, certo? Tos, também a presença de tos, não? Geralmente quando existe a presença de fístulas tráqueo-esofágica. O que seria uma fístula? Já que estamos falando em uma fístula. Fístula, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, tenho uma tráquea, e aí tenho uma tráquea, e tenho, por exemplo, o esófago. Já? Nós muito bem sabemos que está existindo aí uma alteração celular, pero podem cursar com fístulas. Fístulas são comunicações que formam, ¿ya? Acá en la imagen está lejos para que ustedes puedan ver la comunicación. Ya, imagina que esa es una comunicación entre la tráquea y el esófago. ¿Ya? Simplesmente el esófago está bien pegado, ¿no? Está bien perto, cerca, colado, adyacente, lo que es la tráquea. Y el epitelio, los epitelios, piensa que el epitelio de la tráquea y del esófago es lo mismo. Entonces, ele empieza a hacer comunicaciones entre eso, ¿ya? Entonces, por eso que puede aparecer tos. ¿Y por qué que aparece la tos? Ah, seguramente porque está pasando alimento, ¿ya? Alguna cantidad de alimento, alguna cosa del esófago
para dentro de lo que es la tráquea. ¿Ok? Hay también presencia y aparecimiento de sintomas neurológicos, ya como la síndrome de Clausen-Bernhorner. Existe también la presencia de epistaxis, ¿ya? Y por último, sintomas derivados de una metástasis, ¿ya? Eso ya cuando es más generalizado. 70% de los casos de la enfermedad se da a través de un diagnóstico, ¿ya? Y también, comúnmente, va a presentar metástasis en el pulmón, ¿ya? Simplesmente, el cáncer que era in situ, o sea, que era solamente del esófago, ahora ya pasa a ser generalizado, o sea, metástase, ya entra em metástase, certo? Quando hablamos in situ é porque é local. Agora, se hablamos de metástase, é porque já está alegado um ponto de malignidade que se ha generalizado, ¿ya? Então, quais são as peças anatômicas mais cerca do esófago? Temos os pulmões, ¿no? É mais cerca, temos o coração. Abaixo que temos o hígado. Então, ele se deriva para esses outros lados, ¿no? E o que passa é que também cambiam as estruturas celulares quando ele câncer invade, ¿no? Vai invadindo, vai cambiando as formas genéticas das células, cambia, 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 e simplesmente nós ligamos aí em las metaplasias e simplesmente se vai cambiando a célula e vai provocando câncer, não? Vai provocando mais câncer. Então, pulmão, hígado, todo o que isso consiga agarrar, consiga evolucionar, vai causando câncer, já? Quanto às manifestações clínicas, não? Disfagia, perda de peso, dispepsia, odinofagia, dolor torácico, fístula traqueoesofágica, caquexia, não? Ou seja, a barra de peso é muito intensa, tosse e disfonia. Diagnóstico. Diagnóstico é através da história clínica do paciente, não? Disfagia associada à perda de peso nos 6 meses anteriores, já? Pero podemos também explorar, não? Hacer uma exploração física e palpação de las fossas subclaviculares, regiões, já? De todo o que é o paciente podemos investigar, não? Vamos ver alguns resultados que nos levam ao CA, já? É bem interessante o tema. Existem também provas laboratórias, não? Isso acá que estou falando já é um extra para vocês, já não entra em exame, não corresponde à fisiopatologia, pero é interessante nós sabermos acerca de um diagnóstico, de lo que podemos também fazer de laboratório, certo? Qual seria o tratamento? Porque se nós conhecemos isso, nós podemos evidenciar e também aprender acerca do processo patológico. Ou seja, aprendemos de toda a evolução da enfermidade. ¿Ya? Acompanhamos a evolução da enfermidade desde a lacalase, quando aparecia a lacalase, a disfagia, a odinofagia. Vimos avançando, nós estamos avançando, 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 e simplesmente chegamos ao estadio final. O estadio final da fisiopatologia, de todo o que aprendemos em esófago, o resultado final, se não há uma interferência, se não há, o corpo não reacciona, é produzir um CA de esófago, ¿ya? E aí vai causar muitas outras complicações, ¿no? Como, por exemplo, uma anemia microcítica ou macrocítica, ¿ya? Por exemplo, o que seria uma anemia microcítica? Anemia microcítica é quando tenho, por exemplo, uma hemoglobina que é pequena demais e as moléculas de oxigênio são grandes demais. Então, as moléculas de oxigênio não ingressam dentro de lo que é o glóbulo, dentro da hemoglobina, certo? Dentro do glóbulo rojo. Então, isso é chamado de anemia microcítica. Outra coisa é, eu tenho uma anemia macrocítica. O que seria uma anemia macrocítica? Uma anemia que é causada porque a hemoglobina agora é demasiado grande, entra moléculas, certo, de oxígeno aí adentro, pero há um problema. Quando chegam os capilares para ser hematose, para ser intercâmbio de gases, esta hemoglobina não passa dentro de los capilares. Simples. Então, por isso ha provocado uma anemia, ¿ya? Por isso ha provocado uma anemia. Ou seja, a anemia é
la baja concentración de hierro, porque no está existiendo lo que es la ATP. Se não está existindo ATP, não existe energia, certo? E isso explica, por exemplo, muitas outras causas, como, por exemplo, a caquexia, a perda de peso, certo? Se não há transporte de energia, não genera ATP. Se não genera ATP, não transforma a glucosa em substâncias, já? Então você vai ser uma pessoa cansada, uma pessoa que não tem ganas de fazer nada, já? Então, isso explica, por exemplo, anemias, já? E essa alteração do tamanho da hemoglobina, vocês, claro, vocês vão estudar dentro de hematologia, vocês vão ver que essas alterações, já, as afectações de várias enfermidades, não somente de um CA, pero várias enfermidades cursam, causam anemia macrocítica e microcítica, já, por uma formação, mira, a formação ele interfere na formação da hemoglobina, ou seja, na médula óssea, dentro da médula óssea, das células percussoras, já, do tecido conectivo, que seriam as células mesenquimatosas, estas células simplesmente não formam outras células, nesse caso, não formam hemoglobina adequada em nos tamanhos adequados, já? Em el caso da hemoglobina é aproximadamente 7 micras, não é? Aproximadamente. Se é pequeno demais, não entra oxígeno. Se é grande demais, não passa por los capilares. Então, são dois problemas bem distintos, ok? Seguimos. Elevação da fosfatase alcalina de las transaminasas, já existe também uma afectação hepática por las transaminasas, presença de hipoalbuminemia, alargamento do tempo de protombina, ou seja, risco de sangramento, e isso também, por exemplo, explica por que existe sangramento, já existe hematemeses e epitaxis em esse tipo de paciente. Por quê? Porque simplesmente existe um alargamento de tempo de protombina. Quando existe um alargamento de tempo de protombina, significa que vai tardar mais tempo a sangre coagular. Esse é o resultado do tempo de protombina. Quanto mais largo o tempo, quanto mais demora, mais vai tardar a coagular. Quanto mais tarda a coagular, qualquer corte que tenha o paciente, qualquer rompimento de vena, de artéria, que seja, vai tardar a coagular esse paciente. ¿Ya? Então, é um paciente de alto risco. Então, mecanismos fisiopatológicos de la afectación del alargamiento del tiempo va a provocar essas alterações. Hipercalemia, ¿no? Aumento de la concentración de cálcio. ¿Ya? ¿Por quê? Porque existe uma metástase óssea. Existe uma produção excessiva de cálcio. ¿Ya? Quando a metástase, quando o câncer chega invadindo os huesos, provoca aumento de las concentrações de cálcio, porque o hueso está pensando que está simplesmente atacando a ele. Sim, está atacando. E ele empieza a querer derrotar essa metástase com aumento da produção de cálcio. Pero isso é prejudicial do ponto de vista metabólico, porque simplesmente vai produzir agora uma hipercalemia. Já não basta o problema del CA, já não basta o problema de la calase, ou de um estresse, ou de um refluxo gastroesofágico crônico, evolutivo. Já não basta. Agora já temos mais anemia, temos aumento de transaminase, de fosfatase, paciente seguramente com uma pancreatites que pode ser fulminante, com uma hepatites também, não é? E tem simplesmente agora o câncer, as células, as alterações celulares que ocorrido em las células a través de lo que é o P53, não? A nível biomolecular, está simplesmente contaminando as outras células. Porque a metástase, para que vocês entendam, a metástase, eu tenho, por exemplo, tenho células sanas aqui. Pero se cerca essas células sanas, se acá, perto dessas células sanas, tem uma infectada, se uma unita está infectada, imagina que essa está infectada, ela empieza também a infectar as outras. Ela empieza a infectar as outras.
y las otras infectan las otras, ¿ya? Lo que está cerca, simplesmente el cáncer se va diseminando. Eso se llama metástase, ¿ya? Se llama in situ, quando é em el sitio, em el local. Por exemplo, esófago, estamos falando de esófago. Se ocorre isso em el esófago, chamamos de in situ, um carcinoma in situ, ¿ya? Agora, se isso acá atinge, por exemplo, chega com esta evolução de contaminar as células empiezam a contaminar outros órgãos, já se chama metástase. ¿Ok? Se chama metástase. Compreendido? Essa seria a fisiopatologia de lo que es el CA del esófago y sus complicaciones. ¿Ya? Hay varias complicaciones. Y todas las complicaciones son explicadas, existe una explicación, existe un proceso patológico por detrás de todo eso para esas alteraciones. ¿Ya? Existe una explicación. Ahora, para ustedes mirar cómo la cosa es interesante. La cosa es tan interesante desde el punto de vista fisiopatológico. Yo me imagino que ustedes tienen que se apasionar, tienen que enamorarse de la fisiopatología, enamorarse de la fisiología, enamorarse de la semiología, enamorarse de la farmacología, porque eso es el pilar de ustedes. Eso es la base que ustedes tienen. Ustedes tienen conocimiento previo de anatomía, tienen conocimiento previo de histología, de embrio, ¿no? De medicina social, tienen conocimiento previos de parasitología, de microbiología, pero la estructura mayor que ustedes están aprendiendo es fisiopatología, semiología y farmacología más patología. Si ustedes tienen ese conocimiento, un conocimiento más concreto, un conocimiento más que quede en la cabeza de ustedes. Si ustedes aprenden esses conceitos agora, se ustedes aprendem esses conceitos, aprende a raciocinar, a ter um raciocínio clínico, como nós já estudamos racionamento clínico, e estudaram bem o que é o processo patológico, a evolução de las enfermedades, ustedes podem simplesmente conhecer su paciente. Ustedes vão conhecer seus pacientes de abaixo, de arriba, para frente, para atrás, de la forma que ustedes quieran. El paciente le va a decir, doctor, yo estoy abajado de peso. El simple fato del paciente decir que él ha bajado de peso, usted empieza a pensar en un montón de probabilidad. ¿Es tuberculose? ¿Es ERGE? ¿Es disfagia? ¿Es una calasia? ¿Es un CA? ¿Es una pancreatite? O sea, la simples fato del paciente decir a ustedes, doctor, en los últimos tiempos yo he bajado mucho de peso. Y ustedes empiezan a investigar. Empieza a hacer la anamnese del paciente. Empieza a investigar. Y en el momento que ustedes empiezan a investigar, en su cabeza está pasando un montón de cosas, un montón de eventos plausibles, un montón de eventos que pueden justificar, ¿ya? Un montón de eventos que justifica la pérdida de peso de ese paciente. E automaticamente as coisas vão facilitando, não? E ustedes le va facilitando a vida. Que condições eu tenho ahorita, por exemplo, para estudar esse paciente? Já, eu não tenho, por exemplo, uma impedância, uma pH-metria, não vem? Não temos a ressonância, não temos. Então, começamos a utilizar os meios necessários. E isso também é conduta. Ustedes estão traçando sua conduta. Ustedes estão traçando como ustedes vão tratar seu paciente. E ustedes estão poniendo um plano a seu paciente. Toda conduta tem que ter um plano. ¿Ya? É plano. Tem que planificar seu paciente. Não sei se vão aprender em SEMIO,
pero existe um método que se llama SOP, ¿ya? Subjetivo es lo que el paciente dice, objetivo es lo que ustedes miran a su paciente, ustedes, la conclusión que ustedes sacan de su paciente. A es la análisis de toda la información que ustedes han escuchado de su paciente, de todas las informaciones que ustedes han mirado de su paciente. Claro, no solamente en su paciente, de sus exámenes clínicos, laboratoriales, de imagen, eléctricos, no importa. ¿Ya? Y para finalizar, nosotros tenemos que tener un plan. Y este plan puede ser un plan farmacológico, puede ser un plan terapêutico, puede ser un plan paliativo. Son varias conductas. Pero si ustedes aprenden, lo más importante que yo estoy recabando durante todo el semestre, estoy diciendo a ustedes, aprendam eso. Porque si ustedes tienen como bien como base ahorita, todos esses problemas, o mecanismo fisiopatológico, os processos patológicos, a farmacologia, a embriologia, a histologia, a anatomia, não, como sua base principal. Se vocês têm todo esse conhecimento, e no momento que vocês, por exemplo, ligam em gastroenterologia, se estamos falando de esófago, por exemplo, vocês têm a condição adequada de aprender coisas que vocês não aprenderam anteriormente. Aprender conductas diferentes, aprender com casos clínicos de paciente um pouquinho mais complicado. Se vocês aprendem agora, pero se vocês não aprendem agora, em esse momento, em essa oportunidade, vocês não vão ter simplesmente a oportunidade de aprender uma coisa mais grande, ¿ya? Sempre vai quedar uma coisa mais chica, pequena. Não tem que ter os ojos tapados. Ya no tiene que ser como los ojos de los caballos, ¿no? Los ojos de los caballos son tapados, ¿no? Para que no miren para los lados. Así, ¿no? Mira, tienen los ojos de los caballos, así, ¿no ve? Y ahí tiene una cosa que tapa, ¿no? La lateral de los caballos. Ustedes no tienen que ser así, ¿ya? No tienen que ser así. Simplemente tienen que sacarse eso y tener una visión amplia, investigar, tener la curiosidad, por qué, onde, quando, como. Todo tiene un porqué. Hasta el porqué tiene que tener una respuesta. ¿Ok? Entonces llegamos acá en pruebas de imagen, ¿no? Yo no voy a avanzar a ese tema porque ya no nos compete hacer, por ejemplo, dentro de esa parte, ya desea. Pero cuando ustedes van por lo que es gastro, ustedes incluso van a avanzar, ¿no? Pero para fines de conocimiento, yo estoy dejando ya, por ejemplo, imágenes de una tomografía, imágenes de ecografía, ya, cortes de tomografía o un esofagografía baritada, de endoscopias, ya, para ustedes ya alimentando la cabeza de ustedes con essas imágenes, ¿ok? Pruebas de imagen, ¿no? Ya hablamos de eso, del estudio baritado, ¿no? A esofagografía baritada, la endoscopia, la fibroscopia, ¿ya? Y en ese caso hay clasificaciones, hay estadios, ¿no? Hay, por ejemplo, para lo que es el CA, nosotros vamos a estadificar esos pacientes, ¿ya? Son clasificaciones, por ejemplo, cuáles son sus significados, ¿ya? Cuáles son los estadios, ¿cierto? Y esa es la clasificación TNM, ¿ya? Sería T de tumor, N de ganglios y M de metástase, ¿ya? TMN. Entonces, por ejemplo, puede venir un paciente en su diagnóstico, va a tener, por ejemplo, T1N1A. Así viene el diagnóstico. Y ustedes tienen que buscar la resolución, ¿no? Entonces, un T1 sería una invasión de la submucosa
N1 seria uma evasão da submucosa com presença de metástases linfáticas regionais, mas uma presença de metástase linfática celíaca em esôfago torácico inferior ou cervical e no esôfago torácico superior. ¿Ya? Essa seria a tradução de T1, N1, M1A. Ok? Aí depois vêm os estadios, não? Quais são os estadios de cada um, certo? Para todos os cânceres, já por si acaso, para todos os cânceres, a tabla é o mesmo. T, N, M. Já? Se estamos, por exemplo, falando de estômago, então se põe TNM estômago. Vocês vão ligar a tabla de estômago. Cada órgão tem sua tabla, ou cada enfermidade tem sua tabla. Quando tem CA. Não nos compete, pero para fines de conhecimento, ¿ya? Fatores de pronóstico seriam fatores que podem melhorar, ¿no? El paciente. El estilo de vida del paciente, la comida, la alimentación, el tipo de cáncer, ya todo eso son pronósticos, ya son factores que pueden evolucionar o no pueden evolucionar mejorando la condición del paciente o peorando la condición del paciente. ¿Ok? Tratamiento. Cada condición va a tener un tratamiento, ¿no? Y técnicas quirúrgicas también que ustedes van a ver ahí dentro de la parte quirúrgica. ¿Ya? La bibliografía utilizada, la bibliografía de cáncer de esófago, ya de Gómez, para esta clase. Muy bien, quedamos por acá. Ya no olviden de mandar sus tareas en la plataforma. Ya hay plazo. Tienen que respetar los plazos. Y el momento que ustedes también van a hacer la corrección, respeten la corrección. Si ustedes dan nota demasiado para su amigo porque es su amigo, seguramente yo le voy a quitar los puntos. Si usted da punto de menos a su paciente, yo también le voy a quitar sus puntos. ¿Ya? Tiene que ser justo en la nota. Si la nota es 50%, dale 50%. Si está muy bien su trabajo. Si hay algún error, verifica dónde está el error y cuál es el porcentaje que vale ese error. Cuántos puntos ya tiene que sacar. ¿Ya? Sean justos, escriba sus comentarios, no olvide de poner sus comentarios, ¿ya? Evaluaciones sin comentarios, tiene nota 0, ¿ya? Evaluaciones sin comentarios tiene nota 0 para la persona que revisó. Por ejemplo, si yo reviso una tarea, por ejemplo, de João, por ejemplo, yo tengo que justificar por qué le ha dado nota. Porque em base a quem eu tenho, por exemplo, dado a João 0. Por quê? Ou lhe é dado 50 pontos. Por quê? Tenho que poner aí, está de acordo com o que foi solicitado, está na obra original, está dentro de los parâmetros, não? ¿Ya? Si es la bibliografía, está indicada en la bibliografía, si es el formato, está dentro del formato adecuado. El formato vale 10 puntos, entonces ya tiene los 10 puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo está el desenvolvimiento? ¿Es un plagio? No, no es un plagio, ¿no? Pueden utilizar softwares de plagio, ¿ya? Para verificar. Hay errores de formatación, ahí también se hace descontar algunos puntos, ¿ya? ¿Ya? Así. Se não há erro, claro, não há que descontar nada, não? Tem que ser justo, ¿ok? No olvide de mandar entonces sus tareas, ¿no? Ya está abierto la plataforma, allá en proceso patológico y automáticamente ustedes pueden estar subindo sus tareas dentro de la plataforma, ¿ya? Suben la tarea y a partir del día 15 de abril ya a medianoche, simplesmente já ustedes já podem começar a evaluar, não? Primeira fase seria uma fase de envio e a segunda fase seria uma fase de evaluação. E a terceira fase é a fase de calificação de evaluação. Essa é a fase que eu vou qualificar as pessoas, a evaluação de vocês, não? Vocês, por exemplo, ha calificado uma outra pessoa e eu vou qualificar a vocês. Se vocês echam a qualificação buena ou não,
¿ya? Entonces, son estas tres fases, ¿no? Fase de envío sería ese primer momento. El segundo momento, a partir del 15 de abril, es la fase de evaluación hasta el día 19 y a las 6 de la mañana, en la cual ustedes van a poder evaluar el trabajo del compañero. ¿Ok? Haga una buena evaluación, no pase las fechas, no hay como enviar se pasa las fechas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quedamos por acá. Que tenga una buena semana, un buen fin de semana. Nos vemos hasta el día lunes. Nos vemos. Chao, chao.